es un género que se utiliza en revistas y periódicos para analizar desde una perspectiva crítica una obra, que puede ser una película, un libro, una obra de teatro, etc. Hay como una distinción para algunos entre reseña y reseña crítica. Para algunos reseña es como sinónimo de sinopsis, un resumen. Y la reseña crítica es cuando ya la persona que está escribiendo ese texto o que lo está haciendo analiza críticamente, o sea que ya hay una opinión, hay un argumento, hay o sea, hay análisis, pero sí hay una opinión. No tanto como decir bueno o malo, o sea, no es esta película es buena o es mala, pero sí hay como un sentido o una intención de querer analizar críticamente, como de reflexionar alrededor de las formas que se ponen en cuestión ahí. El editor es el que va a seleccionar y a decidir si una obra es digna de ser criticada, dependiendo del perfil de su publicación. Si a un editor le interesa el espectáculo, le interesan cierto tipo de obras que están más pegadas a lo comercial, pues es muy válido que quiera criticarlos. Y si otro editor, por el perfil de la publicación, quiere hacer algo un poquito más sobre obras más underground o que son independientes, y esos son el tipo de reseñas que le interesa, pues también es muy válido. Entonces es muy difícil decir si una obra es digna de ser criticada per se, o sea, creo que tiene que ver con el perfil del editor y de la publicación. Creo que es analizar con rigurosidad cuál es la forma en que se presentan ciertas ideas, ¿no? Entonces creo que la reseña crítica como que te da las armas para no solamente informar o no solamente entrevistar a los creadores o a las personas que estuvieron involucradas en la producción de esa obra, sino también como de hacer un estudio reflexivo como profundo sobre qué es lo que está diciendo y cómo lo está diciendo. Entonces creo que es un género como muy bondadoso para poder revisar con rigurosidad las formas de lo que se expresa ahí, pero también es un género que está desapareciendo porque es un género un poco exigente para el lector. Entonces los lectores no están muy dispuestos a leer reseñas críticas todo el tiempo. Es un género que le exige al lector cierta atención y cierto conocimiento, y no necesariamente está dispuesto a pasar su tiempo leyendo reseñas críticas. No, tiene que ser un especialista, una persona que conozca muy bien no solo la historia, sino que tenga metodologías para poder analizar las obras. Creo que es muy frecuente que en los medios estén publicando reseñas críticas personas que no están preparadas, y eso hace también que las notas no tengan cierto nivel de calidad. Pero no, definitivamente no, tiene que ser una persona que conozca mucho sobre el tema, que tenga una postura ideológica y que tenga un conocimiento también de otras disciplinas, no nada más de la disciplina en la que está escribiendo o de la que está hablando. Yo creo que o sea, tiene algunos atributos de periodismo la reseña crítica en el sentido de la coyuntura. O sea, tú haces una reseña crítica de una película, de un libro que acaba de ser estrenado, que acaba de ser publicado, y eso ya es periodístico, o sea, tiene como el aspecto noticioso. O sea, no vas a hacer una reseña crítica de una película que salió hace 5 años, porque en ese caso mejor haces un ensayo. Entonces ahí hay algo de periodismo, ¿no? De periodístico. Luego es un poco más complicado, o sea, creo que hay algunos datos que deben de haber en la reseña crítica que tienen que ver con el periodismo, pero la reseña crítica no tiene entrevistas, no tiene necesariamente investigación profunda en el sentido de meter datos de contexto, o sea, como que la reseña crítica le va a otra cosa. Y yo creo que la mayoría de las personas que escriben reseña crítica no son periodistas, o sea, son personas que saben mucho del tema. Por ejemplo, un músico puede hacer una reseña crítica de un disco. Probablemente, si sabe escribir bien, lo puede hacer porque tiene todas las armas para analizar ese disco. Y un periodista que es reportero puede hacer una reseña crítica de un disco, no. O sea, porque está como más familiarizado con las entrevistas, con la observación y con otro tipo de herramientas que no necesariamente son importantes para la reseña crítica. Empecé a hacer reseñas críticas, tenía una lista de temas y de ideas, y entonces las iba poniendo y luego las iba desglosando y demás. Ahora la verdad es que ya casi todas las trabajo en la mente, entonces cuando estoy viendo una película o un libro que me agrada y que quiero reseñar,
lo que hago es como que empiezo a darle vueltas y eventualmente hasta empiezo a imaginarme las frases con las que voy a iniciar o algunas frases que me gustaría insertar. Y después, cuando ya tengo la reseña en mi mente, eso no solo pasa en la reseña, sino con cualquier texto que yo escriba, cuando ya lo tengo todo en mi mente, simplemente me siento y lo escribo. Y eso me puede llevar unas 2 horas, escribirlo, pero tenerlo en la mente me puede llevar una semana, 2 semanas, un mes, o sea, dependiendo. Entonces, hay personas a las que les gusta escribir en la noche, otras en la mañana, otras después de comer. Yo creo que lo que es importante es como tener en cuenta que siempre hay que investigar mucho, hay que tener muy claros los datos que se van a dar y también muy claras las ideas que tienes para comunicarlas al lector y tener una posición ideológica, una posición estética alrededor de lo que estás reseñando y eso, transmitirla con claridad. La estructura de los textos como que tienen, o sea, no solo de la reseña, sino, o sea, la reseña tiene una introducción, luego típicamente, o sea, como que vas propiamente ya a analizar el tema, o sea, la obra, y luego haces una pequeña conclusión. O sea, como que la reseña tiene que ser muy concreta porque no puedes estar divagando como en el ensayo, que te permite hacer incluso juegos literarios y demás. En la reseña obviamente sí los puedes hacer, pero hay un espacio más corto, tienes que ser más contundente. Y a mí lo que me gusta es como analizar esa obra de la que estás hablando, porque por ejemplo en la reseña del cine mexicano, durante mucho tiempo se hacía a través de referencias. Entonces empezaban a hablar de una película y de pronto decían, y esta película se parece a esta otra película y se parece a esta otra película y tiene como referencia a esta otra película, y entonces de pronto ya no hablabas de la película, sino que estabas hablando de otras películas que eran influencia para esa película. Y yo creo que lo importante es como analizar bien esa obra que estás reseñando y como decirle al lector, mira, o al espectador, decirle, mira, esta obra vale la pena por esto y esto, o estas son las ideas que se desprenden de aquí. Pero como que tener muy claro cuál es la obra y que no te salgas de ese tema. Bueno, yo empecé en La Tempestad. Saliendo de la universidad trabajaba en la Dirección General de Bibliotecas y luego comencé a trabajar como redactor en La Tempestad, y La Tempestad le daba como un muy buen espacio a las reseñas críticas. Yo creo que era un momento en el que todavía las revistas y las publicaciones estaban muy interesadas en publicar reseñas. Entonces, o sea, todavía no existía, o sea, sí existía internet, pero no existía Facebook, no había toda esta explosión que hay de las redes sociales. Entonces la reseña crítica tenía como un lugar de privilegio en las publicaciones. Y empecé a escribir ahí, luego escribí en otras publicaciones como Cine Premier y Squire, y Tierra Adentro y así. Y ya, pues ahora nada más escribo en Icónica. En Icónica publicamos cada jueves reseñas críticas, publicamos de 2 a 3 reseñas críticas. La verdad, Icónica es una publicación que en este momento es exclusivamente digital. Y en digital te permiten muchas cosas, como por ejemplo saber cuántas personas visitan las notas, cuánto tiempo se quedan. Entonces nosotros como que ya tenemos acceso a un tipo de información que antes no existía, que es tener un poco la medida de lo que le gusta al público o al lector. Y lo que nos hemos dado cuenta es que las reseñas críticas son como lo menos valorado por el lector. O sea, al lector le interesa el artículo de opinión, las columnas, los ensayos, las listas, les interesan mucho. Y las reseñas críticas, salvo que sean de obras muy puntuales, por ejemplo, si sale una película de González Iñárritu y nosotros criticamos esa película, pues esa va a ser muy visitada, sí. O sea, tiene como muchos fans González Iñárritu, y si nosotros le pegamos a González Iñárritu porque no nos parece que su película sea buena, como que genera mucha polémica, pero son como reseñas muy puntuales. Ahora, reseñas una gran película que la está proyectando la Cineteca Nacional y que te parece que está como moviendo los límites de la disciplina, la visitan 100 personas. O sea, son poco populares las reseñas. Entonces, nosotros sí queremos darle espacio a las reseñas porque consideramos que son textos que vale la pena publicar y que si nada más va a llegar a 100 personas, esas 100 personas la van a valorar. Entonces no queremos quitarlas, pero sabemos que si queremos apuntar a cierto tipo de lectores tenemos que darle otro tipo de textos. O sea, el editor, que somos mi socio y yo, ellos son los que tienen que planear qué reseñas van. A veces un colaborador te puede decir, oye, vi una película y está muy buena, hay que reseñarla, vale mucho la pena.
Y tú puedes decir, ok, vamos a negociar, o sea, si vale la pena o no vale la pena y por qué. Pero un medio serio, un medio que tiene una ideología y que tiene un perfil muy definido, no espera que sus colaboradores le manden cosas y diga, pues lo publico porque me lo mandaron, sino que el editor tiene que decir, nosotros queremos este tipo de publicaciones, queremos este tipo de películas y a nosotros nos interesan este tipo de cine. Entonces nosotros decimos, nosotros estamos muy atentos a lo que se está estrenando, a lo que se proyecta en festivales y demás. Y decimos, pues queremos esta, ¿a quién se la encargamos? Pues este colaborador sabe mucho de este cineasta, pues hay que encargarle la reseña crítica a esa persona. Bueno, y entonces a veces hay muchas correcciones, o sea, ellos nos mandan el texto, le decimos queremos esto y esto y esto de una extensión. Las reseñas críticas son como muy concretas, nosotros publicamos reseñas de 3.000, 4.000 caracteres. O sea, una reseña de 10.000 caracteres, pues no, es como muy aburrida, o sea, le estás dando muchas vueltas, queremos que sean muy concretas. Entonces, les pedimos esas extensiones y sí les pedimos que toquen ciertos temas. Luego, si ellos nos mandan una reseña y no tiene los estándares de calidad que nosotros necesitamos, le decimos, no, corrígela aquí, auméntala acá, esto como que no funciona, esto funciona muy bien, ¿por qué no explicas más? O te faltó hablar del guión, que es muy bueno, te faltó hablar de las actuaciones, etcétera. Entonces, como que hay mucho trabajo detrás. Y sí necesitas como, no voy a decir un molde, pero sí una estructura básica. Y luego ahí se puede tener mucha libertad, pero sí necesitas como un estándar de calidad sobre todo.